Sean bienvenidos nuevamente al canal Virginia Beckett Fact Checks La Luz del Mundo. Hoy les traigo la lectura de mi traducción de la oposición de la defensa de Nason Joaquín García a la orden de protección propuesta por los fiscales federales adjuntos del Distrito Sur de Nueva York, que se presentó el 17 de octubre de 2025. Sin más preámbulo, continuemos con la lectura. Estimada jueza Presca. 1. Introducción. El viernes 10 de octubre de 2025, el gobierno presentó una moción para dictar una orden de protección propuesta, entre paréntesis OPP, que incluye restricciones inconstitucionales a los derechos constitucionales del acusado Nason García, entre paréntesis señor García o acusado, a participar en su propia defensa y a gozar de la representación efectiva de sus abogados. El señor García respetuosamente solicita que la Corte elimine la frase, entre paréntesis, o el contenido del material vea del párrafo 9 de la orden de protección propuesta, y añada a ese párrafo la siguiente oración. Nada en este párrafo limitará el derecho de los abogados defensores a discutir con los acusados los contenidos o el fondo de ninguna evidencia en este caso para efectos de preparar el caso de la defensa. 2. Antecedentes relevantes del proceso. Antes de que el gobierno la presentara, los abogados de las partes se reunieron y discutieron con respecto a los términos de la orden de protección propuesta. Declaración de Caleb Mason, párrafo 2. El 23 de septiembre de 2025, el abogado del gobierno difundió un borrador de la orden y afirmó que el gobierno, abre paréntesis, comenzaría a poner en marcha la entrega de descubrimiento inmediatamente después de que se dicte esta orden, cierre paréntesis. Declaración de Caleb Mason, anexo A. El borrador de la orden de protección propuesta incluía una sección referente a materiales de vista exclusiva del abogado, entre paréntesis vea, estableciendo que a los abogados defensores se les impediría discutir con sus clientes los contenidos de cualquier material que estuviera etiquetado así por el gobierno. Véase SF documento 30-1 en el párrafo 9. El 25 de septiembre de 2025, el abogado defensor respondió y detalló sus preocupaciones por la naturaleza y el lenguaje de la orden propuesta. Idem en el párrafo 5. La preocupación principal del abogado era que la cláusula que impedía al abogado defensor informarle a su cliente qué evidencia está aduciendo el gobierno contra él interferiría con el deber del abogado defensor de representarlo efectivamente y los derechos del acusado a representación efectiva. Declaración de Mason, anexo C. El gobierno confirmó que la orden de protección propuesta impediría al abogado defensor discutir con su cliente cualquier evidencia etiquetada como vea, pero se negó a modificar el lenguaje. El abogado del gobierno afirmó que tales cláusulas son lenguaje estándar en el Distrito Sur de Nueva York y que él creía que esta corte dictaría la orden de protección tal como se propuso, pese a las objeciones de la defensa. Declaración de Mason, anexo B, página 2. Correo electrónico del fiscal adjunto de Estados Unidos, Allison, del 25 de septiembre de 2025. El abogado del gobierno afirmó, abre paréntesis, si no tenemos una verdadera cláusula BEA vigente, eso ralentizará tu recepción de la información. Cierre paréntesis. Declaración de Mason, anexo C. Entre paréntesis, correo electrónico del fiscal adjunto de los Estados Unidos, Allison, del 3 de octubre de 2025. Según la orden de protección propuesta que el gobierno ha presentado a la Corte, el gobierno tendrá la facultad de impedir unilateralmente que los abogados defensores les informen a sus clientes cuál es la evidencia en su contra, respecto a cualquier evidencia que el gobierno etiquete como vea. Los abogados defensores estarían forzados a desafiar designaciones individuales en serie y litigar cada desafío ante la Corte, incluso a fin de poder revelarles a sus clientes qué es lo que contiene la evidencia. SF documento 30-1 en el párrafo 12. La abogada del gobierno declaró ante la Corte, en la instrucción de cargos del acusado, que hay múltiples terabytes de materiales de descubrimiento, incluyendo archivos electrónicos encontrados en numerosos dispositivos, y declaró que varios de esos dispositivos contienen pornografía infantil.
Y la moción del gobierno asevera que hay cientos de fotos y videos que muestran material de abuso sexual infantil. La exactitud de esa afirmación no es relevante aquí. Lo que importa es que, de acuerdo a la propia aseveración del gobierno acerca de la evidencia, hay una probabilidad significativa, entre paréntesis, de hecho una certeza real, de que el gobierno aplicará la designación B a un gran número, entre paréntesis, cientos de documentos, videos, fotos y otros materiales, acerca de los que aseverará a la vez que a. Estos ítems son evidencia que será usada contra el acusado. No obstante, b. A los abogados del acusado debe prohibírseles que incluso le informen qué es lo que son. El abogado defensor sostiene que tal restricción violaría los derechos de la quinta y la sexta enmienda de su cliente, y asimismo sostiene que no es factible exigir que el abogado defensor haga una moción, entre paréntesis, o más probablemente múltiples mociones, dado que el descubrimiento se pondrá en marcha entre comillas de acuerdo al gobierno, para litigar individualmente la designación de, entre comillas, cientos de documentos, a fin de poder hablar siquiera acerca de esta evidencia con su cliente. Por consiguiente, esta oposición es necesaria. 3. Alegato. A. La aseveración del gobierno de que hay una gran cantidad de evidencia nueva subraya el deber constitucional ineludible de que los abogados discutan la evidencia con el acusado. La moción del gobierno asevera que el descubrimiento, abre comillas, contiene cientos de fotos y videos que muestran material de abuso sexual infantil, cierre comillas. SF documento número 30, página 2. ¿Con qué fundamento se hizo esta declaración? El abogado del gobierno declara que la evidencia en este caso es en gran medida la misma evidencia de la persecución penal estatal del señor García en California, entre paréntesis, caso estatal previo. Declaración de Mason, párrafo 5. El abogado abajo firmante defendió al señor García en el caso estatal previo. El abajo firmante conoce la evidencia en el caso estatal previo y rechaza que existan, entre comillas, cientos de fotos y videos que muestran material de abuso sexual infantil entre esa evidencia. Declaración de Mason, párrafo 6. Además, las imputaciones en el caso estatal previo que guardaban relación con la presunta toma de fotos de desnudos o semidesnudos de menores no estaban dirigidas al señor García, sino más bien contra la acusada Alondra Ocampo. Véase declaración de Mason, anexo D. Entre paréntesis, el cargo 11 del caso estatal previo imputaba 8 actos manifiestos relacionados con la toma de fotos, todos imputados exclusivamente al acusado Ocampo. Cargos 12 a 21. Cargos relacionados con la presunta toma de fotos, todos imputando exclusivamente al acusado Campo. Todos esos cargos fueron desestimados en el caso estatal y la señora Campo no está imputada en el presente caso ante esta Corte. Es más, la acusación federal en el Distrito Central de California, entre paréntesis caso federal previo, se refiere exclusivamente a un solo video. Véase Mason anexo E. Este es un asunto importante para el presente caso, porque la afirmación del gobierno de que tiene, entre comillas, cientos de imágenes, significa que el gobierno debe estarse refiriendo a algo más que a un solo video en cuestión en el caso federal previo. Si el gobierno está planeando reciclar las acusaciones desestimadas del caso estatal previo en este caso, es decir, que la señora Ocampo tomó fotos de desnudos o semidesnudos de menores, será crucial determinar si el gobierno está afirmando tener evidencia que muestre que el señor García alguna vez vio, estuvo en poder de, o siquiera estaba al tanto de estas presuntas fotos, y de ser así, ¿cuál es esa evidencia? Si el gobierno está afirmando que ha descubierto nueva evidencia contra el señor García que no formaba parte del caso previo ante el Tribunal Estatal, esto solo acentúa la importancia de que los abogados defensores discutan la evidencia con el señor García. Dicha evidencia nueva sería el meollo del caso del gobierno relativo a las presuntas fotos de la señora Ocampo. ¿Cómo podría evaluar la defensa acaso los méritos de tales acusaciones sin poder discutir con el señor García, por ejemplo, que el gobierno está afirmando que él recibió o vio o conspiró para tomar X fotos de Y individuos? Según el lenguaje propuesto por el gobierno, a la defensa se le prohibiría incluso informarle que la evidencia del gobierno incluye fotos, entre paréntesis de ser así, que muestran esas fotos, y cuál evidencia afirma el gobierno que conecta al señor García con las fotos. Todo lo que el gobierno tiene que hacer es poner una etiqueta B en la evidencia y entonces a los abogados defensores se les prohibirá, según la orden de la Corte, hablar de la evidencia con sus clientes.
Cualquier juicio que se lleve a cabo bajo tales restricciones sería injusto y violaría los derechos del señor García según la quinta y la sexta enmiendas, por las razones expuestas en la próxima sección, infra. El señor García no se someterá voluntariamente a tales restricciones. Si han de ser impuestas, será pese a las objeciones del señor García. B. La Constitución no autoriza una orden que prohíba a los abogados defensores discutir evidencia con sus clientes. La designación de vista exclusiva del abogado propuesta por el gobierno, abre comillas, impediría a la defensa compartir material vea o el contenido de dicho material con cualquier otra persona, incluidos los acusados, cierre comillas. SF documento número 30, página 2. La sexta enmienda establece que, abre comillas, en todas las persecuciones penales, el acusado gozará del derecho de ser informado de la naturaleza y el motivo de la acusación y tener la asistencia de abogados para su defensa. Cierre comillas. Constitución de los Estados Unidos, enmienda sexta. La sexta enmienda contempla una norma en la cual el acusado y no un abogado es el amo de su propia defensa. Gannett Company contra De Pasquale. Citación. Abre comillas, la sexta enmienda no establece simplemente que una defensa debe presentarse para el acusado. Le concede al acusado personalmente el derecho de presentar su defensa. Ferreira contra California. Citación. Estos derechos son los derechos más fundamentales en nuestro sistema de justicia penal. La tradición angloamericana no es una que permita condenar a las personas mientras se les oculta la evidencia. Los abogados tienen deberes éticos hacia sus clientes, así como deberes constitucionales de representación efectiva. Abre comillas. La representación de un acusado en una persecución penal supone ciertos deberes básicos. De la función del abogado como el asistente del acusado, deriva el deber general de defender la causa del acusado y los deberes más concretos de consultar con el acusado las decisiones importantes y mantener al acusado informado de los acontecimientos importantes en el curso del proceso. Cierre comillas. Strickland contra Washington. Citación. La orden solicitada por el gobierno es una orden que les prohíbe a los abogados defensores satisfacer su deber constitucional de representación efectiva. Según la orden de protección propuesta, a los abogados no se les permite decirles nada a sus clientes acerca de los contenidos de ninguna evidencia que el gobierno etiquete como de vista exclusiva del abogado. Esa restricción es inconstitucional. En la sección de legislación vigente de la moción del gobierno, el gobierno no logra identificar precedentes legales que respalden su propuesta de orden. El gobierno cita la regla 16, inciso D, apartado 1 de las reglas federales de los procedimientos penales, que establece que por causa justificada, la Corte puede denegar, restringir o posponer el descubrimiento o inspección o conceder otra medida cautelar apropiada. SF documento número 30, página 2. Nada en esta regla dispone que la Corte pueda ordenarle a un abogado defensor no discutir ítems de evidencia con su cliente. Y nada en esta regla podría disponer algo así, si la quinta y sexta enmiendas implican que un acusado tiene el derecho de discutir con su abogado la evidencia en su contra. No existe jurisprudencia que sostenga o siquiera insinúe que tal restricción podría reunir los requisitos constitucionales. El gobierno, citando de Alderman contra Estados Unidos, citación, lo siguiente. Abre comillas. El tribunal de primera instancia puede y debe, cuando sea apropiado, imponer al acusado y a su abogado órdenes ejecutables contra la divulgación injustificada de los materiales que ellos puedan tener derecho a inspeccionar. Cierre comillas, entre paréntesis, énfasis añadido. Esa premisa es trivial e innegable. Nadie duda que los tribunales tienen la autoridad de restringir la divulgación de evidencia a personas distintas del acusado y su abogado. La cita de Alderman, de hecho, asume y da por sentada la premisa de que el propio acusado o la propia acusada tienen el derecho de ver y discutir la evidencia en su contra. Alderman no proporciona ningún respaldo a la afirmación de que existe la autoridad para ordenar ocultar del propio acusado la existencia y la naturaleza de la evidencia en su contra. Nota al pie 1. Alderman es un caso bien conocido y cabe destacar en este contexto que involucraba una presunta red rusa de espías en el punto más álgido de la Guerra Fría. Incluso en ese contexto, la Corte no contempló ni permitió la idea de que a un acusado en un caso penal pudiera impedírsele conocer la evidencia que se usaría en su contra. En realidad, la Corte expresamente indicó, en la página anterior a la mencionada por el gobierno, que si el gobierno desea ocultarle a un acusado en un caso penal la evidencia en su contra, la manera de lograr eso es
desestimando el caso. Abre comillas. Puede ser que la posibilidad de divulgación obligará al gobierno a desestimar algunas persecuciones penales por deferencia a los intereses de la seguridad nacional o de terceras personas, pero esta es una opción que el gobierno ciertamente enfrenta con respecto a material que ha obtenido ilegalmente y que admite o que un juez concluiría que podría argumentarse que es relevante con respecto a la evidencia ofrecida contra un acusado. Cierre comillas. Citación. Las otras citaciones del gobierno tampoco logran respaldar con un fundamento constitucional su propuesta de orden. El gobierno cita un caso reciente del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos contra Maxwell, para justificar la siguiente premisa. Abre comillas. Está firmemente consolidado que la necesidad de proteger la seguridad y la privacidad de los testigos constituye una causa justificada para dictar una orden de protección. Cierre comillas. SF documento número 30, página 3. Esta premisa también es innegable y trivial. Nadie está negando que las órdenes de protección pueden ser dictadas por los tribunales. El problema son los contenidos de la orden de protección y la cláusula específica solicitada por el gobierno en este caso. Y los ejemplos citados por el gobierno de órdenes de protección dictadas en este distrito, SF documento número 30 en la página 4, no proporciona ningún respaldo para esta postura, porque en esos casos los abogados defensores pactaron esas órdenes. Véase Estados Unidos contra Combs, SF documento número 26 en 1, con el consentimiento de los abogados abajo firmantes. Estados Unidos contra Alexander, SF documento número 71 en el 1, el mismo. Estados Unidos contra Kwok, SF documento número 63 en 1, el mismo. Que se dicte una orden cuando nadie se opone no constituye un precedente para dictar una orden cuando alguien sí se opone. Los acusados en este caso se están oponiendo ahora. El hecho de que otros acusados en otros casos no se opusieran no es un argumento legal. A pesar del comentario del gobierno durante las discusiones conciliatorias de que está seguro de que la Corte dictará la orden pese a las objeciones de la defensa, el gobierno en su moción no logra identificar un solo caso en el que un tribunal haya impuesto tal orden pese a la objeción de la defensa. Aún peor, en uno de los casos que el gobierno cita, resulta que la orden de protección, al abrir el documento desde el expediente, no contiene una cláusula de vista exclusiva del abogado en absoluto. Estados Unidos contra Pérez, citación. SF documento número 24-1, entre paréntesis, orden de protección, firmada por uno de los mismos fiscales adjuntos de los Estados Unidos que comparecen en el presente caso, que no solo no contiene una cláusula vea, sino que también dispone expresamente que el acusado puede revisar toda la evidencia. El escrito del gobierno tampoco logra identificar un solo caso en el que el segundo circuito haya analizado y aprobado el tipo de cláusula que el gobierno está solicitando. Por ejemplo, una cláusula que prohíbe a los abogados defensores discutir partes de la evidencia con sus clientes. La investigación de la defensa revela que no existe tal caso. El caso más cercano que pudimos encontrar fue Contreras contra Artus. Citación. Contreras fue una petición de habeas de una condena estatal de violación en la que el segundo circuito analizó una orden dada por el tribunal de primera instancia que prohibía a la defensa revelarle a su cliente la existencia o los contenidos de una nota escrita a mano que fue hallada en el departamento de la víctima. En Contreras, el segundo circuito concluyó que la orden de un tribunal de primera instancia que le prohibía al abogado defensor revelarle a su cliente los contenidos de la nota no era tan poco razonable como para exigir la desestimación del proceso anterior en una instancia de habeas, porque todas las cortes inferiores concluyeron que la nota no era relevante para el juicio y no existía ningún argumento verosímil de que el hecho de que los abogados defensores discutieran la nota con su cliente beneficiaría sustancialmente a la defensa. Contreras era una persecución penal por agresión sexual. En la mañana del primer día del juicio, la Fiscalía presentó una moción de orden de protección oralmente para impedir a la defensa ver el contenido de algunos papeles personales de la denunciante. Citación. El ítem en cuestión era una nota escrita a mano, en la letra de la denunciante, que había sido hallada en el departamento el día del incidente e incluía referencias a sexo consentido. La nota no especificaba a quién se refería, pero era innegable que la denunciante, que era la esposa separada del acusado, mantenía una relación romántica con otro hombre al momento del incidente. En respuesta a la moción oral de la Fiscalía para ocultarle la nota a la defensa, el juez revisó la nota en su despacho y luego celebró una audiencia ex parte con la Fiscalía, de la cual la Corte excluyó tanto al acusado como al abogado defensor. La Corte le hizo preguntas a la denunciante, quien testificó que la nota se refería a su nueva pareja sentimental, no al acusado. La Corte entonces llamó al abogado defensor, pero no al acusado, a la sala del tribunal y ordenó lo siguiente.
Abre comillas. Voy a revelarle al señor Apfelbaum los contenidos de la nota, pero voy a someterlo a la orden de la Corte de no revelárselo a su cliente ni a ninguna otra persona sin una orden judicial previa. Cierre comillas. La Corte luego le permitió al abogado defensor hacerle preguntas a la denunciante, que nuevamente testificó que la nota se refería a alguien distinto del acusado. El abogado defensor se opuso a la orden que le impedía discutir la nota con su cliente, y la Corte desestimó la objeción porque la nota no tenía nada que ver con el caso, y por lo tanto impedirle al abogado discutirla con el acusado no violaba los derechos del acusado. El caso en última instancia llegó al segundo circuito como una apelación a la negación de la petición federal de habeas corpus. Lo más importante para el presente caso es el análisis del segundo circuito. En primer lugar, cuestionó la relevancia del documento. El segundo circuito resolvió que Contreras no había logrado demostrar que la conclusión del tribunal de primera instancia de que la nota era irrelevante fue objetivamente poco razonable y que no había ningún mérito en su afirmación de que la nota era o podía haber sido relevante. En cambio, ningún argumento de irrelevancia podría hacerse en el presente caso, porque los materiales que el gobierno solicita evitar que el acusado conozca o discuta forman parte de la evidencia del gobierno en su contra. El gobierno cree que estos materiales son relevantes y tiene la intención de usar estos materiales para intentar condenar al acusado. Por lo tanto, Contreras respalda la postura del acusado aquí, porque lo que sostiene que no hay un error constitucional en impedirle a un acusado conocer un hecho irrelevante lleva implícita como su conclusión tácita la premisa contraria, que habría un error constitucional en impedirle a un acusado conocer un hecho relevante. En efecto, los materiales que el gobierno pretende ocultar aquí no son solo relevantes, sino que en realidad forman parte del fundamento principal de los delitos imputados. En segundo lugar, el segundo circuito enfatizó que la orden era de alcance limitado, porque era pertinente a una sola nota, y que tenía una cláusula de evasión incorporada. La orden no prohibía la discusión de ese tema si era iniciada por Contreras desde su conocimiento independiente. En cambio, la orden de protección propuesta aquí es a primera vista ilimitada en alcance. No hay límite numérico al número de documentos que el gobierno puede etiquetar como de vista exclusiva del abogado, y no hay una excepción incorporada para las discusiones iniciadas por el cliente. Finalmente, el segundo circuito resolvió que el que se le informara a Contreras sobre la nota y poder discutir sus contenidos con su abogado no habría ayudado significativamente a la capacidad de su abogado de presentar su caso. Este obviamente no es el caso aquí, cuando los materiales que el gobierno pretende impedir que conozca el acusado son la mismísima evidencia que éste sostiene que lo hace culpable de los delitos imputados. No puede afirmarse, y el gobierno no hace y seguramente no hará tal afirmación aquí, que la discusión de los abogados defensores con el acusado de la evidencia del gobierno contra el acusado no ayudaría significativamente a la capacidad del abogado de defender en este caso. En resumen, el gobierno no ha identificado ningún precedente legal que respalde su afirmación de que una orden que le prohíba a los abogados defensores discutir la evidencia con sus clientes es constitucional, o su afirmación de que tales órdenes alguna vez han sido, y mucho menos que son habitualmente impuestas pese a la objeción de la defensa. Y Contreras, la decisión más pertinente del segundo circuito, implica firmemente que tal prohibición solo sobreviviría al escrutinio constitucional si se aplica exclusivamente a material irrelevante. Aquí, el gobierno está solicitando una orden que les impediría a los abogados defensores mantener cualquier discusión con el acusado relativa a la existencia o los contenidos de los materiales que son innegablemente relevantes y que de hecho sostiene que es evidencia del crimen imputado. El acusado cree que tal orden no sobreviviría a una revisión en apelación. 4. Conclusión. El señor García respetuosamente solicita que esta Corte enmiende la orden de protección propuesta, SF documento 30-1, de la siguiente manera: que la Corte elimine la frase, abre comillas, o el contenido del material vea, cierre comillas, del párrafo 9 de la orden de protección propuesta y añada a ese párrafo la siguiente oración. Abre comillas. Nada en este párrafo limitará el derecho de los abogados defensores a discutir con los acusados los contenidos o el fondo de ninguna evidencia en este caso para efectos de preparar el caso de la defensa. Cierre comillas. Fechado 17 de octubre de 2025. Respetuosamente presentado, Bergsman, Jackson y Quinn, una sociedad de responsabilidad limitada, por Caleb Mason, abogado del peticionario. Declaración de Caleb Mason. Yo, Caleb Mason, declaro lo siguiente. 1.
Soy miembro del Colegio de Abogados en los estados de California e Illinois y he sido habilitado pro hac vice por este tribunal. Soy socio del bufete de abogados Berksman Jackson y Quinn, una sociedad de responsabilidad limitada, y represento al acusado Nason Joaquín García en el caso que actualmente se encuentra en trámite ante esta corte. Hago esta declaración basada en mi conocimiento personal y de ser llamado como testigo podría testificar y testificaría de manera competente sobre los hechos aquí expuestos. 2. Adjunto aquí como anexos A, B y C copias fieles y correctas de correos electrónicos de mis discusiones conciliatorias con el fiscal adjunto de los Estados Unidos, Ryan Allison, el abogado del gobierno en este caso, con respecto a la propuesta de orden de protección, entre paréntesis OPP del gobierno, que se aborda en esta moción, fechados respectivamente 25 de septiembre de 2025, 30 de septiembre de 2025 y 3 de octubre de 2025. 3. Adjunto aquí como anexo D una copia fiel y correcta de la segunda acusación enmendada del caso penal estatal previo del señor García, el pueblo contra García, número BA484133, entre paréntesis, Corte Superior del Condado de Los Ángeles, fecha del 5 de octubre de 2020, entre paréntesis, caso estatal previo. 4. Adjunto aquí como anexo E una copia fiel y correcta de la acusación en Estados Unidos contra García, número 2.23 CR 0521, Distrito Central de California, presentada el 25 de octubre de 2023, entre paréntesis, caso federal previo. 5. Durante las discusiones conciliatorias en la sala del tribunal el 23 de septiembre de 2025, entre yo, mi codefensor Alan Jackson y los 4 fiscales adjuntos de los Estados Unidos asignados a este caso, el abogado del gobierno afirmó que el descubrimiento en este caso sería, entre comillas, en gran medida el mismo descubrimiento del caso estatal previo y que el caso federal previo, en el que al señor García no se le han instruido cargos, probablemente se integraría de alguna manera el presente caso. Entre paréntesis, las partes no discutieron en detalle cómo ni cuándo, porque se imputa la misma conducta en el presente caso. 6. Yo defendí al señor García en el caso estatal previo y el caso federal previo, y yo revisé la evidencia en ambos casos. En ninguno de esos casos se le imputó al señor García haber creado, dirigido o estado en poder de, abre comillas, cientos de fotos y videos que muestran material de abuso sexual infantil, entre paréntesis, MASI, cierre comillas. Yo declaro bajo pena de perjurio, según las leyes del estado de California, que lo anterior es verdadero y correcto. Suscrito el 16 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. Caleb Mason, abogado del señor García. Anexos A, B y C. Intercambios de correo electrónico entre el abogado Caleb Mason y el fiscal adjunto de los Estados Unidos, Ryan Allison, respecto a la propuesta de orden de protección. Dado que hay correos electrónicos duplicados en varios anexos sin seguir una secuencia lógica, voy a leer únicamente los mensajes del anexo C en orden cronológico o desde abajo hacia arriba para mayor claridad. D. Ryan Allison, A. Caleb Mason, Alan Jackson y los otros abogados defensores. Martes 23 de septiembre de 2025. Asunto: Estados Unidos contra Nason Joaquín García, 25 CR 370 entre paréntesis LAP. Orden de protección. Hola a todos. Adjunta se encuentra una propuesta de orden de protección para Estados Unidos contra Nason Joaquín García, 25 CR 370. Por favor, fírmenla y remítanosla cuando puedan. Comenzaremos a poner en marcha la entrega de descubrimiento inmediatamente después de que se dicte esta orden. Ryan. Ryan Allison, fiscal adjunto de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York. D. Caleb Mason a Ryan Allison. Jueves 25 de septiembre de 2025. Gracias, Ryan. Un par de preguntas y peticiones. 1. Dado que en cualquier caso ningún material de presunta pornografía infantil va a ser proporcionado, no veo ninguna diferencia entre posesión exclusiva del abogado y vista exclusiva del abogado a efectos de este caso. Antes de aceptar cualquier cláusula de vista exclusiva del abogado, me gustaría saber a qué materiales te estás refiriendo y por qué estás solicitando vista exclusiva del abogado, además de posesión exclusiva del abogado. Asimismo, no me parece que una cláusula de vista exclusiva del abogado que prohíba a los abogados defensores de escribir el contenido del descubrimiento de nuestros clientes sea apropiada, y no me parece que aceptar dicha cláusula sería consistente con el deber de representación efectiva. Me parece que posesión exclusiva del abogado basta para cubrir cualquier preocupación legítima del gobierno.
Me gustaría escuchar la postura de los otros abogados defensores respecto a esto, pero como mínimo, cualquier cláusula de vista exclusiva del abogado tendría que incluir una oración adicional. En resumen y en esencia lo siguiente, los materiales de vista exclusiva del abogado no podrán ser mostrados a los acusados, pero podrán ser descritos a los acusados y su contenido podrá ser discutido con los acusados. 2. Para cada categoría, cualquier material que el gobierno quiera designar tiene que ser etiquetado con esa categoría como parte de la numeración Bates. Designado por mensajes a los abogados defensores es demasiado amplio y ambiguo. 3. Los tipos de documentos que han de ser incluidos en cada categoría tienen que ser especificados en la orden. De otro modo, no habrá una restricción importante a las etiquetas del gobierno y, por tanto, ninguna oportunidad significativa de desafiar las designaciones. Esto no debería ser difícil. Solo describen las categorías que tienen en mente, por ejemplo, información personal identificatoria e imágenes de desnudez o actividad sexual pueden ser designadas como posesión exclusiva del abogado. 4. Dada la estructura internacional de la Iglesia, el párrafo 16 no es apropiado y debería ser eliminado. 5. El párrafo 15 debería estar limitado a material sellado, posesión exclusiva del abogado y vista exclusiva del abogado. Gracias. Caleb Mason, socio Berkshire Jackson y Quinn. D. Ryan Allison. A. Caleb Mason. Jueves 25 de septiembre de 2025. Hola Caleb. Gracias por tu correo electrónico. Esta orden de protección contiene el lenguaje estándar que se dicta rutinariamente en este distrito y estamos seguros de que la jueza Presca dictaría la orden de protección tal como la propusimos, pero estaremos felices de considerar algunas modificaciones, como se discute a continuación en respuesta a tus preguntas. 1. No podemos acceder a modificar la cláusula vea rutinaria. Ese término es estándar en las órdenes de protección que se dictan en este distrito, incluyendo casos similares como los casos de Alexander y Combs. Como sabes, este es un caso con una gran cantidad de material sexualmente explícito que identifica víctimas específicas, incluso menores. El descubrimiento contiene información personal identificatoria que no sería práctico censurar de manera oportuna, y como se imputa en la acusación, existen preocupaciones serias acerca de la obstrucción en este caso. La cláusula de vista exclusiva del abogado no te impide a ti, a tu bufete de investigadores o a tu codefensor usar ningún material para prepararse para el juicio. Nosotros planeamos usar la designación de vista exclusiva del abogado con moderación y vemos con optimismo la posibilidad de trabajar juntos para resolver cualquier designación de vista exclusiva del abogado que te preocupe en particular. De ser necesario, también hay un proceso para que tú desafíes nuestras designaciones con la Corte en el párrafo 12 de la orden propuesta. 2. Estamos dispuestos a modificar la cláusula que tú destacaste en el párrafo 4 para que diga, abre comillas, designado en su totalidad o en parte como vista exclusiva del abogado por el gobierno por escrito. Cierre comillas. 3. Es innecesario y entre paréntesis poco práctico, dado que esta es una investigación en curso, hacer una lista de todas las potenciales categorías de datos que pueden ser designados posesión exclusiva del abogado o vista exclusiva del abogado. De nuevo, estaremos felices de reunirnos y discutir acerca de cualquier objeción concreta que puedas tener a designaciones específicas, y la orden de protección contiene un mecanismo para que tú desafíes nuestras designaciones con la jueza Presca de ser necesario. 4. No estamos de acuerdo con que el párrafo 16 sea inapropiado. Desde luego, el párrafo 16 no está diseñado para restringir las otras cláusulas de la orden de protección que describen su capacidad para divulgar descubrimiento a testigos y a sus clientes. Si tú quieres, estaríamos dispuestos a añadir la siguiente oración haciendo referencia explícitamente a esas cláusulas. Nada en este párrafo limitará el derecho de la defensa a divulgar material de revelación en consecuencia con los párrafos 6 a 10 y párrafo 13 antes mencionados. 5. No podemos acceder a modificar el párrafo 15 mientras haya múltiples acusados que no han sido detenidos. Los acusados que no han sido detenidos no tienen derecho al descubrimiento conforme a la regla 16, que puede contribuir a que continúen eludiendo la persecución penal. Haznos saber si te gustaría discutir. Ryan Allison, fiscal adjunto de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York. D. Caleb Mason a Ryan Allison, martes 30 de septiembre de 2025. Gracias, Ryan. He revisado tus comentarios y los he considerado cuidadosamente. Agradezco tu buena voluntad para hacer algunas modificaciones. Sin embargo, no puedo aceptar con mi conciencia tranquila una orden que me impida discutir con mi cliente los contenidos de la evidencia que será usada en su contra, y debo mantener mi objeción a cualquier orden semejante. Pero todavía creo que hay espacio para ponernos de acuerdo en el lenguaje. Por lo tanto, haré las sugerencias que están a continuación, y si las partes no
pueden ponerse de acuerdo, solicitaría que el gobierno acepte un calendario acelerado de sesiones informativas simultáneas y una audiencia para que podamos ultimar los términos de la orden. Estoy informado de que la calendarización y las sesiones informativas de tales asuntos pueden conseguirse en el Distrito Sur de Nueva York con relativa informalidad en comparación con el Distrito Central de California y otros distritos. Me remitiré a todos los abogados de Nueva York con respecto a esto, pero me parece que podría ser razonable presentar informes simultáneos de 5 páginas dentro de una semana, algo así, asumiendo que la Corte aceptaría tal calendario. Cambios propuestos. Me parece que estas son concesiones razonables que incorporan tus respuestas. Número 1. Modificar el párrafo de vista exclusiva del abogado, entre paréntesis, párrafo 9, como sigue. Abre comillas. Y la defensa no compartirá ningún material VEA. Abre paréntesis. Tachando o el contenido del material VEA. Cierre paréntesis. Con ninguna otra persona, incluidos los abogados, excepto por cualquier personal de cuya conducta sean responsables los abogados defensores. Nada en este párrafo limitará el derecho de los abogados defensores a discutir con los acusados los contenidos o el fondo de ninguna evidencia en este caso para efectos de preparar el caso de la defensa. 2. Modificar el párrafo 4 para incluir la frase, abre comillas, designado en su totalidad o en parte como vista exclusiva del abogado por el gobierno por escrito, cierre comillas, entre paréntesis, de acuerdo a nuestra discusión del 25 de septiembre. 3. Modificar el párrafo 16 para incluir la oración. Nada en este párrafo limitará el derecho de la defensa a divulgar material de revelación en consecuencia con los párrafos 6 a 10 y párrafo 13 antes mencionados, a ningún testigo, investigador, perito u otras personas o entidades a quienes la divulgación está permitida de otro modo, independiente de la nacionalidad, residencia o ubicación física de dichas personas o entidades. Cierra comillas. De acuerdo a nuestra discusión del 25 de septiembre. Si aceptaras estos cambios, estaré dispuesto a retirar mi objeción al párrafo 15, aunque todavía me parece que el párrafo 15 no se justifica. El resultado de esta propuesta es que 1. Los abogados de la defensa, si bien aceptan no mostrarles materiales de vista exclusiva del abogado a sus clientes, estarán expresamente autorizados para hablar con sus clientes acerca de la evidencia. 2. No habrá ambigüedad acerca de qué ha sido designado como qué. Y 3. Los abogados de la defensa podrán consultar con testigos y peritos en otros países en la medida en que será necesario dada la naturaleza de las imputaciones en la acusación. Y estaré feliz de adaptar más el lenguaje si quieres. Gracias. Caleb. Caleb Mason, socio, Berksman Jackson y Quinn. D. Ryan Allison. A Caleb Mason, viernes 3 de octubre de 2025. Gracias, Caleb. No podemos aceptar la modificación que propones al lenguaje de vista exclusiva del abogado estándar, que efectivamente haría la cláusula B indistinguible de la cláusula de posesión exclusiva del abogado. En casos que implican preocupaciones considerables sobre la seguridad de los testigos y la obstrucción, como en este, las Cortes suelen dictar órdenes de protección pese a las objeciones de la defensa basadas en el argumento de la sexta enmienda que has planteado. Véase, por ejemplo, Estados Unidos contra Ho Wan Kwok. Citación. El principal objetivo de esta cláusula de vista exclusiva del abogado es facilitar la entrega de ciertos materiales por nuestra parte más rápidamente de lo que se requiere o de lo que podríamos de otra manera, tomando en cuenta las preocupaciones en torno a la seguridad y la obstrucción. Como explicamos, nosotros tenemos la intención de usar la cláusula VEA con moderación. Esto nos permitirá principalmente 1. Negociar contigo de buena fe sobre hacer la entrega de James Giglio y 3.500 antes de lo requerido legalmente. Entre paréntesis, por ejemplo, antes del término del interrogatorio directo de nuestros testigos. 2. Hacer la entrega sin censuras o con censuras sutiles de materiales conforme a la regla 16 que contienen información inusualmente delicada que de otra manera tomaría mucho tiempo censurar. Por ejemplo, registros bancarios voluminosos con información personal identificatoria sensible. 3. Entregar otros materiales que ninguna regla o estatuto nos obliga a entregar. Si no tenemos una verdadera cláusula de vista exclusiva del abogado vigente, eso ralentizará tu recepción de la información. Si nosotros marcamos como VEA información concreta que tú sientes que tienes un deber legal o ético de discutir con tu cliente, entonces para eso está la cláusula de resolución de disputas de la orden propuesta. Estaremos abiertos a negociar de buena fe sobre si y cuándo redesignar cualquier material VEA. Por ejemplo, si fuéramos a entregar material James Giglio o 3.500 tempranamente, estaríamos abiertos a negociar una fecha previa al juicio cuando la designación de vista exclusiva del abogado se terminaría para ese material. Y si después de todas estas discusiones tú discrepas de nuestra perspectiva acerca de cómo debería designarse ese material, entonces la orden contempla que tú le plantees esa disconformidad a la Corte en el contexto de documentos concretos o grupos de documentos.
Me alegro de que hayamos podido alcanzar un acuerdo sobre el párrafo 4. Parece que estamos de acuerdo en la esencia de la modificación al párrafo 16, pero nosotros preferiríamos mantener la oración adicional en ese párrafo, limitada a, abre comillas, nada en este párrafo limitará el derecho de la defensa a divulgar materiales de revelación en consecuencia con los párrafos 6 a 10 y párrafo 13 antes mencionados, cierre comillas. El lenguaje adicional que tú propones parece que solo intenta describir la función de los párrafos a los que remite. Ese lenguaje adicional es por naturaleza superfluo y puede introducir confusión innecesaria acerca del significado de los párrafos a los que remite. Ryan Allison, fiscal adjunto de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York. D. Caleb Mason. A. Ryan Allison. Viernes 3 de octubre de 2025. Gracias, Ryan. Valoro tus ideas y tu respuesta. Vamos a elegir una fecha para las sesiones informativas breves simultáneas sobre el asunto de vista exclusiva del abogado, esperando que podamos hacer un retoque o dos que nos dejen conformes a ambos respecto a la divulgación de materiales a individuos ubicados en otros países. Dado que las partes no discrepan fundamentalmente sobre nuestro derecho a hacer eso, la única pregunta es cómo lo formularíamos exactamente, y me parece que estamos muy cerca, pero quiero que ustedes se comprometan expresamente. Por ejemplo, abre comillas, se autoriza a la defensa a compartir materiales de descubrimiento con peritos o testigos en países extranjeros, cierre comillas. Entonces litigaremos este asunto de vista exclusiva del abogado y se pondrá en marcha el descubrimiento. Estaré en Atlanta para presentar un alegato ante el 11º circuito la próxima semana, pero no creo que esta sesión informativa tomará mucho tiempo. Estaría dispuesto a decir informes de 5 páginas simultáneos presentados el lunes 13 o por ahí. ¿Te parece bien? Y luego una audiencia cuando la corte le resulte conveniente. Tenemos la libertad en el Distrito Sur de Nueva York para programar sesiones informativas y audiencias así. Gracias. Caleb. Caleb Mason, socio. Berksman, Jackson y Quinn. Anexo D. Primera acusación enmendada del caso El Pueblo del Estado de California contra Nazón Joaquín García, Alondra Ocampo y Susana Medina, Oaxaca, fechada 5 de octubre de 2020. Me enfocaré aquí únicamente en los cargos 11 a 21 mencionados por el señor Mason en la oposición. Cargo 11. Entre el 1 de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2018, aproximadamente en el condado de Los Ángeles, los acusados Nazón Joaquín García y Alondra Ocampo cometieron el delito de conspiración en violación del artículo 182, inciso A, apartado 1 del Código Penal, un delito grave, al conspirar ilícitamente para cometer el delito de tráfico de personas con fines de producción de pornografía infantil, en violación de los artículos 236.1, inciso B y 311.2, inciso C del Código Penal, un delito grave, y que, en cumplimiento de dicha conspiración y con el propósito de llevar a cabo sus objetivos, dichos acusados cometieron los siguientes actos manifiestos en el condado de Los Ángeles. Acto manifiesto 1. Entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de enero de 2018, aproximadamente en el condado de Los Ángeles, la acusada Alondra Ocampo les envió un mensaje a Jane Doe 1, Jane Doe 2 y Jane Doe 3 diciendo que el acusado Nazón Joaquín García, entre paréntesis el siervo de Dios, estaría muy contento si ellas le enviaban a Ocampo fotos desnudas para Nazón Joaquín García. Acto manifiesto 2. Entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de enero de 2018, aproximadamente en el condado de Los Ángeles, la acusada Alondra Ocampo les envió un mensaje a Jane Doe 1, Jane Doe 2 y Jane Doe 3 diciéndoles que se tomaran fotos sin ropa interior y con sus piernas abiertas y que le enviaran las fotos a ella. Acto manifiesto 3. Entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de enero de 2018, aproximadamente en el condado de Los Ángeles, la acusada Alondra Ocampo llevó a Jane Doe 1, Jane Doe 2 y Jane Doe 3 a un edificio de oficinas desconocido, les proporcionó uniformes de colegialas, les ordenó que se tocaran sus propios senos y nalgas, así como los de las demás, y les tomó fotos mientras lo hacían. Acto manifiesto 4. En diciembre de 2017, aproximadamente en el condado de Los Ángeles, la acusada Alondra Ocampo llevó a Jane Doe 1, Jane Doe 2, Jane Doe 3 a la casa del acusado Nazón Joaquín García y les dijo que se quitaran la ropa. Acto manifiesto 5. En diciembre de 2017, aproximadamente en el condado de Los Ángeles, la acusada Alondra Ocampo hizo que Jane Doe 1, Jane Doe 2 y Jane Doe 3 se tocaran los senos y las vaginas unas a otras para tomarles fotos y les ordenó abrir las piernas para que ella pudiera tomar fotos de sus zonas vaginales. Acto manifiesto 6. En enero de 2018,
Aproximadamente en el condado de Los Ángeles, la acusada Alondra Ocampo llevó a Jane Doe 1, Jane Doe 2 y Jane Doe 3 a un hotel. Acto manifiesto 7. En enero de 2018, aproximadamente en el condado de Los Ángeles, la acusada Alondra Ocampo hizo que Jane Doe 1, Jane Doe 2 y Jane Doe 3 se quitaran la ropa, se tocaran los senos y vaginas unas a otras y lamieran crema batida de los senos unas de otras. Acto manifiesto 8. Entre el 2017 y el 2018 aproximadamente, en el condado de Los Ángeles, la acusada Alondra Ocampo les dijo a Jane Doe 1, Jane Doe 2 y Jane Doe 3 que las fotos que ella les tomó eran para el acusado Nazón Joaquín García, entre paréntesis el siervo de Dios. Acto manifiesto 9. Entre el 2017 y el 2018, aproximadamente, en al menos una oportunidad, en el condado de Los Ángeles, el acusado Nazón Joaquín García les agradeció a Jane Doe 1, Jane Doe 2 y Jane Doe 3 por las fotos que recibió de ellas. Cargo 12. Entre el 1 de agosto de 2017 y el 28 de febrero de 2018, aproximadamente en el condado de Los Ángeles, la acusada Alondra Ocampo cometió el delito de tráfico de personas con fines de producción de pornografía infantil, en violación del artículo 236.1, inciso D del Código Penal, un delito grave, al privar deliberada e ilícitamente de su libertad personal a Jane Doe 1 con la intención de llevar a cabo una violación del artículo 311.2, inciso C del Código Penal. Cargo 13. Entre el 1 de agosto de 2017 y el 28 de febrero de 2018, aproximadamente en el condado de Los Ángeles, la acusada Alondra Ocampo cometió el delito de tráfico de personas con fines de producción de pornografía infantil en violación del artículo 236.1, inciso B del Código Penal, un delito grave, al privar deliberada e ilícitamente de su libertad personal a Jane Doe 2 con la intención de llevar a cabo una violación del artículo 311.2, inciso C del Código Penal. Cargo 14. Entre el 1 de agosto de 2017 y el 28 de febrero de 2018, aproximadamente en el condado de Los Ángeles, la acusada Alondra Ocampo cometió el delito de tráfico de personas con fines de producción de pornografía infantil, en violación del artículo 236.1 del Código Penal, un delito grave, al privar deliberada e ilícitamente de su libertad personal a Jane Doe 3 con la intención de llevar a cabo una violación del artículo 311.2, inciso C del Código Penal. Cargo 15. Entre el 1 de agosto de 2017 y el 28 de febrero de 2018, aproximadamente en el condado de Los Ángeles, la acusada Alondra Ocampo cometió el delito de producción y o distribución de pornografía infantil, en violación del artículo 311.2, inciso C del Código Penal, al enviar o provocar que se enviaran de manera ilícita y a sabiendas, y al poseer, preparar, publicar o producir en el estado de California fotografías y video con la intención de distribuirlos, exhibirlos o intercambiarlos con personas mayores de 18 años, a sabiendas de que estos materiales mostraban a una persona menor de 18 años participando personalmente y simulando personalmente conductas sexuales, conforme a la definición del artículo 311.4 del Código Penal. Cargo 16. Entre el 1 de agosto de 2017 y el 28 de febrero de 2018, aproximadamente en el condado de Los Ángeles, la acusada Alondra Ocampo cometió el delito de extorsión, en violación del artículo 518 del Código Penal, un delito grave, al obtener de Jane Doe 1 bienes u otras contraprestaciones mediante fuerza o amenaza, como se establece en el artículo 519. Cargo 17. Entre el 1 de agosto de 2017 y el 28 de febrero de 2018, aproximadamente en el condado de Los Ángeles, la acusada Alondra Ocampo cometió el delito de extorsión, en violación del artículo 518 del Código Penal, un delito grave, al obtener de Jane Doe 2 bienes u otras contraprestaciones mediante fuerza o amenaza, como se establece en el artículo 519. Cargo 18. Entre el 1 de agosto de 2017 y el 28 de febrero de 2018, aproximadamente en el condado de Los Ángeles, la acusada Alondra Ocampo cometió el delito de extorsión, en violación del artículo 518 del Código Penal, un delito grave, al obtener de Jane Doe 3 bienes u otras contraprestaciones mediante fuerza o amenaza, como se establece en el artículo 519. Cargo 19. Entre el 1 de agosto de 2017 y el 28 de febrero de 2018, aproximadamente en el condado de Los Ángeles, la acusada Alondra Ocampo cometió el delito de contacto con menor para cometer un delito sexual en violación del artículo 288.3, inciso A, del Código Penal, al contactar y comunicarse ilícitamente con una menor,
Jane Doe 1, a sabiendas de que ésta era menor de edad, con la intención de cometer un delito especificado en los artículos 261, 289 o 311.2 del Código Penal contra Jane Doe 1. Cargo 20. Entre el 1 de agosto de 2017 y el 28 de febrero de 2018, aproximadamente en el condado de Los Ángeles, la acusada Alondra Ocampo cometió el delito de contacto con menor para cometer un delito sexual, en violación del artículo 288.3, inciso A, del Código Penal, al contactar y comunicarse ilícitamente con una menor, Jane Doe 2, a sabiendas de que ésta era menor de edad, con la intención de cometer un delito especificado en los artículos 261, 289 o 311.2 del Código Penal contra Jane Doe 2. Cargo 21. Entre el 1 de agosto de 2017 y el 28 de febrero de 2018, aproximadamente en el condado de Los Ángeles, la acusada Alondra Ocampo cometió el delito de contacto con menor para cometer un delito sexual, en violación del artículo 288.3, inciso A del Código Penal, al contactar y comunicarse ilícitamente con una menor, Jane Doe 3, a sabiendas de que ésta era menor de edad, con la intención de cometer un delito especificado en los artículos 261, 289 o 311.2 del Código Penal contra Jane Doe 3. Anexo E. Acusación del gran jurado en el caso Estados Unidos contra Nazón Joaquín García, del Distrito Central de California, fechada 25 de octubre de 2023. Tribunal de Distrito de Estados Unidos, por el Distrito Central de California. Junio de 2023. Gran jurado. Estados Unidos de América querellante. Contra Nazón Joaquín García acusado. Acusación. Título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 2251, subsecciones A y E, producción de pornografía infantil. Y título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 2252A, subsección A, subdivisión 5, párrafo B, y subsección B, párrafo 2. Posesión de pornografía infantil. El gran jurado imputa. Cargo 1, título 18, Código de los Estados Unidos, sección 2251, subsecciones A y E. En o alrededor del 6 de mayo de 2019, en el condado de Los Ángeles, dentro del Distrito Central de California y en otras partes, el acusado Nazón Joaquín García a sabiendas empleó, usó, persuadió, indujo, incitó y forzó a un menor, a saber, la víctima menor 1, que entonces tenía aproximadamente 16 años de edad, a participar en una conducta sexualmente explícita, como se define en el título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 2256, subdivisión 2, párrafo A, con el propósito de producir una representación visual de esa conducta, sabiendo o teniendo motivo para saber que la representación visual sería enviada o transportada y transmitida involucrando el comercio interestatal y exterior, y que dicha representación visual fue producida utilizando materiales que habían sido enviados por correo, despachados y transportados involucrando el comercio interestatal y exterior, y cuya representación visual fue de hecho transportada y transmitida involucrando el comercio interestatal. Cargo 2. Título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 2252A, subsección A, subdivisión 5, párrafo B y subsección B, párrafo 2. En o alrededor del 3 de junio de 2019, en el condado de Los Ángeles, dentro del Distrito Central de California, el acusado Nazón Joaquín García, a sabiendas, poseía un iPad con el número de serie DLXWM1AUHPJ4 que contenía al menos una imagen de pornografía infantil, como se define en el título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 2256, subdivisión 8, párrafo A, que fue producida utilizando materiales que habían sido enviados por correo, despachados y transportados involucrando el comercio interestatal y exterior por cualquier medio, inclusive por computadora. La pornografía infantil que el acusado García poseía en el iPad incluía, pero no estaba limitada a, un video titulado IMG-0502, un video titulado IMG-0503, un video titulado IMG-0504, un video titulado IMG-0505 y un video titulado IMG-0506. Acusación formal aceptada por el gran jurado, firmada por el presidente del jurado, interpuesta el 25 de octubre de 2023.
E. Martin Estrada, fiscal de los Estados Unidos. Mac E. Jenkins, fiscal adjunto de los Estados Unidos, jefe de la División Penal. Josh Mausner, fiscal adjunto de los Estados Unidos, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado y Violento. Catherine Richmond, fiscal adjunta de los Estados Unidos, Departamento contra el Crimen Organizado y Violento. Notas de la traductora. Meet and confer. Entre paréntesis, en mi traducción, reunirse y discutir o discusiones conciliatorias. Se refiere a la obligación de las partes de intentar resolver sus disputas antes de solicitar la intervención de la Corte. Pro hac vice. Es la autorización que se le concede temporalmente a un abogado para ejercer su profesión en una jurisdicción donde no ha sido admitido por el Colegio de Abogados y participar así en un caso específico. En el comentario fijado les voy a dejar el enlace de descarga directa de mi traducción y también todos los enlaces de los documentos originales mostrados aquí que ya están disponibles gratuitamente en Court Listener. Los invito cordialmente a compartir este video y a comentarme abajo todas sus inquietudes y preguntas.